El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el Maestro José Briceño, transmitiendo verdades de reino, verdad verdadera, la verdad absoluta. El pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado, sin dejar de tomar en cuenta, de extraer y descubrir el pensamiento de las tinieblas, conociendo mejor a nuestro enemigo. Alguien dijo que pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Y extrayendo y conociendo el pensamiento de los hombres. Los hombres, ellos se atribuyeron a pensar y opinar y a decir, y así fue escrito, pero eso no lo debemos tomar como doctrina. Ejemplo, Job dijo Dios dio, Dios quitó. Eso lo dijo Job en su ignorancia, pero Dios nunca quita lo que da, tú lo pierdes y por eso tienes que darle cuentas. Job dijo, recibiremos de Dios el bien y el mal no vamos a recibir. Para Job, de Dios vienen cosas buenas y vienen cosas malas. Santiago dice todo lo contrario. Que todo don perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, en cual no hay sombra ni mudanza de variación. Y si en Dios no hay sombra ni mudanza de variación, y eso tiene que ver con la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Toda buena dádiva vino, viene y vendrá de Dios porque Dios no cambia. El texto sagrado dice que cuando Dios hizo todas las cosas, dice que eran buenas en gran manera. De modo que hay que tener cuidado con lo que los hombres dijeron y plasmaron en el texto sagrado, que fue escrito por inspiración, un tipo de inspiración, porque hay dos tipos de inspiración, teuneuto y fenómeno, pero no es el tema, no voy a explicar eso ahorita. Pero el trabajo del Maestro Briceño es extraer el pensamiento de Dios, el pensamiento de las tinieblas y el pensamiento de los hombres, para transmitirlo, enseñarlo, exponerlo a nuestras congregaciones, para que nuestros feligreses, seguidores de la doctrina de Cristo, tengan una formación de carácter y así se puedan conducir a la vida y serán gente de éxitos. Este es nuestro estudio número 9 acerca de lo que es códigos de ética ministerial. Estamos transmitiendo del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo internacional. Nos están viendo en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, Europa, Asia, aunque el continente africano, de Ucrania. Aún me llamaron de Uganda, ya yo lo he dicho varias veces, hemos tenido muchas llamadas. Estamos presentando lo que es código de ética ministerial, que lo veo de suma importancia. Ya hemos presentado en 8 estudios, hemos presentado 5 códigos de ética ministerial y vamos a presentar el número 6. Todo ministro, inclusive en instituciones, federaciones, concilios, gremios, empresas, para usted de contar, si no cuenta con un código de ética ministerial al cual debe ajustarse y caminar en él, pues eso los va a llevar al fracaso. Pablo le dijo a Tito y le dijo a Timoteo, el que desea obispado buena cosa desea, pero es necesario que el obispo y dar una serie de requisitos o de demandas que se consideran como los códigos de ética. Y dice es necesario, la palabra necesario del griego es un requisito sine qua non, es algo que no lo puedes pasar por alto, no lo puedes entrar, las cosas deben ser así. De modo que nosotros como ministros debemos tener un código de ética. De faltar a ese código de ética, pues se corre el riesgo, oído lo que voy a decir, de ser desechado por Dios para su propósito eterno. Así. Porque hay quienes han caído, por decir algo, en la inmoralidad sexual, que ya lo hablamos. Cayeron en la filalguria, moral dinero, un mamón interno, sobornaron, se dejaron sobornar. Hubo ministros que se prestaron para el lavado de dólares. Esto es algo impresionante, pero cayeron en ese terreno. Ministros que golpearon, codiaron, compitieron por la vanagloria de la vida, por ser aplaudidos y reconocidos. Y tú sabes, ministros que
codiaron, hicieron lo que sea para mantenerse en el poder, no queriendo ser cuestionados por nadie ni corregidos por nadie. Y ese tipo de personas, ministros, que cuando uno de los códigos que dije que debe ser una tumba, hermético en la confidencia que se le da, cuando se le dicen las cosas a todo el mundo lo sabe. Y esos son el tipo de ministros que perdieron el favor ante los ojos de los hombres. ¿Y cómo Dios puede pastorear una congregación? Cuando un hombre perdió el favor, perdió la gracia de los hombres que pastorea o que dirige. Es impresionante de gente que han venido a mí a confesarme un pecado y yo les he dicho, ¿y usted por qué no va a su pastor? Y me lo han dicho claramente, maestro, no confiamos en él. Así de sencillo. Entonces, el faltar a los códigos de ética ministerial se corre el riesgo de ser desechado por Dios totalmente y se corre el riesgo de perder una congregación completa. Porque la gente se va a empezar a ir porque no tienen confianza en ti y para usted de contar. En esta oportunidad nos toca presentar el sexto código de ética, el número 6, en el estudio número 9. Presten muchísima atención, que es de suma importancia. Un ministro, para ser competente, ascendido y promovido por Dios en su reino, en el ejercicio de su ministerio, porque vamos creciendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, pero que esto no es automático, porque lo dice la Biblia, eso se va a dar. Hermano, la Biblia dice que creceremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Sí, eso está bien, eso está en la Biblia, eso tiene que ver con ascenso y con promoción, pero tiene que ver, hay demandas, principios del reino que están establecidos en el texto sagrado, en el manual de instrucción, el cual yo debo caminar en él, debo caminar en ellos. O sea, esto no es soplar y hacer botellas. Esto no es así de fácil, decreto, profetizo, declaro. No. A mí no me vengan con ese cuento. Usted debe caminar en los principios de ética ministerial, que no son fáciles caminar. No son fáciles, porque Dios no te ofrece un camino fácil, pero sí una llegada segura. Luchar en contra de un mundo, luchar en contra de un sistema que está en contra del sistema de los principios del reino de Dios, no va a ser fácil. Estamos navegando en contra del viento, en contra de la marea estamos nadando. Estamos en un mundo hostil, lleno de pecado, de tinieblas, de malicia, de todo. Para usted de contar. Eso no va a ser fácil. Un ministro, este es el sexto código de ética ministerial en nuestro estudio número 9. Un ministro debe tener un espíritu competente. Oiga el término, competente. Un ministro debe tener un espíritu competente, pero no debe caer en el terreno de la competencia. Ahí está. De eso no me hable. No me hable de gentes que te codiaron, te metieron zancadillas, te manimpusieron, hablaron mal de ti, con la finalidad de que el maestro no llegue con la palabra de reino, con la verdad verdadera, con la verdad absoluta, y les quite la máscara en lo que ellos están supuestamente enseñando como verdadero reino, que no tiene nada que ver. Es su mensaje totalmente descontextualizado, distorsionado, desfasado del principio de los reinos, del pensamiento de Dios. Manipulan, intimidan y controlan con el mensaje, atracan al pueblo a Biblia armada, le quitan el dinero del pueblo. Pero como viene la verdad hace libre a un pueblo. El maestro Briseño está trabajando con la verdad verdadera, con la verdad absoluta. Cuando llega a un sitio, pues la gente, los que están en este terreno, te empiezan a competir contigo. Inclusive antes de llegar te manimponen con la finalidad de que no llegues al sitio. Fíjate. Ellos tratan de buscar la forma de cómo no llegues. Porque no son competentes, pero tienen un espíritu de competencia diabólico, satánico, una influencia del mismo infierno. Porque el único que compite es Satanás. Yo no tengo derecho de competir con nadie, porque para Dios no hay lugar para la clonación. En Dios no hay lugar para la clonación, no hay lugar.
En el cielo hay una sola persona ante la presencia de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Una sola persona que se parece a mí, que soy yo mismo. Más nadie lo puede hacer como yo. Nadie tiene el don que Dios me dio, las capacidades que Dios me dio, los talentos que yo tengo. Nadie está en el propósito de Dios para mi vida. Dios me escogió para un propósito. Y soy yo único en la escogencia que Dios tiene. Escogió a Juan de los Palotes para uno, a Petra para otro, pero a mí me escogió para esto. De modo que no hay lugar en Dios para la clonación, para la competencia, para la envidia. Yo no tengo problemas con competir con nadie. Si tengo que ayudar a alguien para que crezca el espíritu de Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Eso está bien. ¿Ya? Eso se ve en nuestras congregaciones. Eso es diabólico, eso es satánico. Gentes que no te dejan crecer a nadie, no le dan oportunidades a nadie, tratan de apagar el fuego que hay en la gente, el potencial que hay en la gente. Eso es diabólico, porque nosotros necesitamos una generación de relevo, una generación de relevo. Yo estoy buscando gentes que lo hagan mejor que yo. Me acuerdo que tengo un discípulo en Venezuela muy usado por Dios, muy usado por Dios. Y en una ocasión me invitaron a mí para un congreso y no pude estar, y lo recomendé a él. Y fue y estuve en el congreso, y una persona muy reconocida también, ministro de esa congregación, me llamó y me dijo: maestro, ¿cómo estás? Bien, gracias, hermano. Mira, te tengo una noticia buena de este hombre que me enviaste. ¿Qué pasó, hermano? Maestro, si te descuidas, este hombre te va a pasar. Qué unción, qué palabra, qué seguridad, qué precisión. El hombre habla el hombre está persuadido en las cosas que dice. Hay una seguridad en él, maestro, una unción especial, un potencial. Si te descuidas, este hombre te va a pasar. Y yo le dije: esa es mi tarea, ese es mi terreno. Que lo hagan como yo o lo hagan mejor que yo. Entonces, yo no compito con nadie. Yo soy único para Dios. ¿Ok? La competencia es producto de lo que se conoce como el celo ministerial. La competencia es producto de lo que se conoce como el celo ministerial. Y este emana, oiga de dónde emana el celo ministerial: de la inseguridad que se tiene en sí mismo al ver el progreso, el ascenso y el promover de quienes lo rodean. Y este fue el gran terreno en el cual cayó el rey Saúl al ver la popularidad que había alcanzado David a la muerte de Goliat. Una de las cosas que he aprendido, oiga este principio de reino que le voy a enseñar a usted. Nunca se le olvide esta verdad de reino. Tómelo presente. Nunca se le olvide esta verdad. Los Saúl se matan solos. Sí, solos se acaban. Se van a levantar Saúles, perdone usted el término, Saúles, a tratar de hacer tropiezo, meterte zancadilla, manimponerte y buscar la forma de como tú no crezcas. Ellos van a entrar en el terreno de la competencia, los Saúles. Aún hombres que tienen llamado de Dios, que tienen el Espíritu de Dios, tienen justicia, tienen vida, pero son influenciados por el diablo para esto, porque lo único que compite es el diablo, y se van a levantar, pero no compita con ellos. ¿Por qué? Porque los Saúles se matan solos, ellos se acaban solos. Y esto fue lo que hizo Saúl al ver la popularidad que había alcanzado David a la muerte de Goliat. Cuando tú empiezas a matar Goliases, a matar los gigantes en el reino de las tinieblas, empiezas a afectar las tinieblas, porque estás comprometido con el reino de la luz, conoces los principios del reino, caminas en los principios del reino, no estás aliado a las tinieblas, vives una vida totalmente en santidad, consagrado para Dios, apartado para Dios.
Tienes un sentido de conveniencia. Todo me es lícito, pero lo que no todo me conviene. Sabes elegir en lo que te conviene a ti, en lo que va en pro al reino. Tienes un sentido de traslado. Entiende que fuiste trasladado de las tinieblas a la luz, que nada hace en las tinieblas. Eres en la iglesia un embajador de Cristo, no un espía del diablo. Y te comprometes con el reino de la luz, y empieza Dios a usarte grandemente. La unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la gloria, la Shekinah de Dios empieza a manifestarse en tu vida, en diferentes áreas, en diferentes etapas, en sanidades, en finanzas, en exposición de la palabra, en tantas cosas que el Espíritu Santo de forma diversa puede hacer a través de ti. Pues se van a levantar los Saúles. ¿Qué haces? ¿Qué debes hacer tú? No compitas con ellos, porque los Saúles se matan solos. Mire, el celo como sentimiento negativo. El celo como sentimiento negativo. ¿Por qué digo como sentimiento negativo? Porque hasta cierto punto el celo, desde el punto de vista positivo, es bueno. Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. O sea, es bueno el tener celo sanamente. Pero el celo como sentimiento negativo, mal canalizado, está asociado con la envidia. Ya entramos en otro terreno. Está asociado con la envidia. Que es el sentimiento, la envidia es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros, según Santiago 4:2. O sea que el envidioso se molesta cuando otros prosperan y se alegran y celebran cuando otros caen. Fíjese. O sea, esto es satánico. Es algo paradójico. Señores, esto es inaceptable que en nuestras congregaciones tengamos este tipo de gente que tienen justicia, que tienen vida, que tienen al Espíritu de Dios, que fueron llamados por Dios a un excelente ministerio, que si ellos se dedicasen a lo que Dios les mandó a hacer, señores, y no entraran en el espíritu de la competencia, en el celo, en la envidia, que es el sentimiento disgusto producido al ser testigo o oír de la prosperidad de otros. El terreno de molestarte cuando otros prosperan y celebrar y alegrarte cuando otros fracasan. Mira, Dios me enseñó a mí algo. Tú tienes que ser como los caballos que tienen gringolas. Tú solamente tienes que mirar al frente, a la visión, a lo que yo te llamé a hacer. Si hay alguien que va a tu lado y te pasa en la carrera, déjalos. Si los puedes ayudar, ayúdalos para que lo hagan mejor. Pero no compitas con nadie. Hay una sola meta que es la tuya. Ellos tienen su meta. Cada quien tiene una meta, cada quien tiene un llamado, cada quien tiene una visión. Lo que yo te llamé a hacer a ti es contigo, que lo voy a hacer con más nadie. Entonces, cuando alguien caiga, levántalo, dale la mano, acuérdate las veces que tú has caído. Así me dijo el Creador, así me dijo Jesús, así me dijo el gran yo soy, el Espíritu Santo. Hablaron conmigo, el gran yo soy, Jesús, por el Espíritu, me dijo, acuérdate que mi Padre, ni yo, ni el Espíritu Santo, el Consolador, somos referees. Nosotros no somos el referee que está en un cuadrilátero esperando que tú caigas para contarte hasta 10 y liquidarte. Las veces que has caído, que has pedido perdón, te hemos dado la oportunidad. Nuestro perdón es ilimitado, 70/7, no hay límites para perdonarte. Hemos tenido misericordia de ti las veces que has caído. Yo no soy el Cristo, me dijo Jesús, que impongo manos sobre la gente para tumbarlas. Al contrario, cuando tú ves el texto sagrado, te vas a conseguir que yo levanté los que estaban en el suelo. Yo no tumbé a nadie, yo no puse la mano sobre nadie y los tumbé. Yo levanté los que estaban en el suelo. La mujer adúltera le levanté, le dije,
Ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. A a Pedro le levanté de las aguas cuando se estaba hundiendo. Aquel joven que descendieron sobre el techo, lo levanté del lecho. Toma tu lecho y vete a tu casa. Al estanque de Betesda también hizo lo mismo, lo levanté del lecho donde estaba, de la parálisis que tenía. O sea, yo levanto a la gente. Entonces, no compitas con nadie. No compitas con nadie. Céntrate en la visión que yo te di. No metas zancadillas, no manimpongas, no hables de nadie, no busques oportunidades. Acuérdate que los hombres de Dios no buscan oportunidades. Tú no caminas en las oportunidades que el sistema del mundo ni que el hombre te da. Tú caminas en las causalidades, en mis causalidades, Ahí estás caminando tú, en mi propósito. Yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar, y yo voy a tener que cerrar puertas que tú vas a querer abrir. Pero ahí estoy yo, guiándote con mi espíritu. Entonces, repito, la envidia es aquel sentimiento o estado mental en la cual existe dolor. Óyase bien esto, ya, hay psicología aquí. La envidia es aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores, otra clase de cosas. Repito, céntrase en lo que Dios le mandó a hacer. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Juan vio cuando Pedro venía Pedro, debo decir, corrijo, Pedro vio cuando Juan venía, se cree que era Juan el que venía caminando, cuando Jesús le dijo, me amas más que esto, se apacienta mis ovejas, me amas más que esto, apacienta mis ovejas, me amas más que esto, apacienta mis ovejas. Jesús le está instruyendo a Pedro para el propósito eterno. Y cuando viene Juan, Pedro le dice, Señor, ¿y qué de él? Jesús le dice, ese no es tu problema. Lo que yo haga con él, eso no es tu problema. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, deja quieto, ocúpate de lo que yo te puse a hacer a ti. Entonces, repito, la envidia es aquel sentimiento, estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sean bienes, cualidades superiores, otra clase de cosas. La envidia es el deseo de privar a otros de lo que tiene, o el tratar de desplazarlo, tratando de ocupar ese lugar. La envidia está muy relacionada con el celo, el querer lo que otros tienen con motivos incorrectos. La envidia es un arduo deseo de querer ver a tus semejantes hundidos en la más grande de los fracasos, en los más grandes de los fracasos. Cuando alguien cae y tú te prestas con tu lengua para divulgar el pecado de aquel que cayó y darle información a otros que ni siquiera sabían del caso, pues tú estás siendo una persona usada por el diablo, influenciada por el diablo. Es una persona celosa, desde el punto de vista negativo, envidioso, y eso es satánico. Todo eso es satánico. Por eso alguien dijo que el único ejército, y es lamentable esta verdad, que se encarga de golpear y de patear a sus soldados heridos es la iglesia del Señor. Porque cuando uno cae, por decir algo, un pecado de inmoralidad sexual, porque es el único pecado que se juzga en la iglesia, el que se hace del ombligo para arriba nadie dice nada. Aquí nomás que se juzgue el que se hace del ombligo para abajo. Tú caes en adulterio y te cae todo el mundo. En cualquier acto de inmoralidad sexual te cae todo el mundo. Pero nadie le dice nada a los chismosos, a los brolleros, a los censuradores, los difamadores, los calumniadores, los que tienen resentimiento, raíces de amargura, odio, falta de perdón, celo, envidia. A esos nadie le dice nada. Pero tú llegas a caer en un pecado de inmoralidad sexual y te cae todo el mundo encima. ¿Sí? Hacen del árbol caído leña, como decía mi abuela. Mire, en el ámbito del psicoanálisis, ya vamos a la psicología,
La envidia es definida como un sentimiento experimentado por aquel que desea intensamente algo poseído por otro, o estar en el lugar o la popularidad de otros. La envidia daña la capacidad de gozar. Oído, la envidia daña la capacidad de gozar. Es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura y gratitud. O sea que una persona que camina en la envidia, en el celo, en la competencia, socava el amor, socava la ternura, socava la gratitud. Es una persona que no puede caminar en el amor de Dios, en la ternura, en la gratitud, en el perdón, en la oportunidad, en la misericordia, en la gracia. No, es totalmente, en vez de ser ministros de gracia, son unos desgraciados como ministros. Porque la envidia daña la capacidad de gozar y es el factor más importante del socavamiento de los sentimientos de amor, ternura y de gratitud. Por eso es que evita todo lo posible de caer en este terreno, pero también evita lo posible de andar con este tipo de gentes. O sea, no te estoy diciendo que los execres, los apartes por completo de ti, no. Corrígelos, instrúyelos, ayúdalos, pero no tengas mucha confianza en ellos. Ten cuidado. La envidia es un sentimiento enojoso contra otra persona que posee o goza de algo deseado por el individuo envidioso, teniendo el impulso de quitárselo o dañarlo. Hasta eso ha llegado el envidioso. O sea que la envidia negativamente no. La envidia no tiene ninguna relación con el amor, jamás, con el ágape de Dios, ese amor tan puro, tan tierno, el cual no escatimó a su propio Hijo, sino que lo envió a morir por nosotros. Cuando usted analiza la cátedra que el apóstol Pablo se presenta en primera carta a Corintios, el capítulo 13, usted la analiza, el apóstol Pablo te dice 5 características del amor: lo que el amor es, lo que el amor no es, lo que el amor hace, lo que el amor no hace y lo que el amor no deja de ser por naturaleza. Cuando usted analiza y usted se mete una cátedra del amor de Dios y usted empieza a caminar en eso, en ese amor no hay lugar para la envidia, para el celo, para la competencia, no existe eso. Entonces, la envidia no tiene ninguna relación con el amor. La persona envidiosa es insaciable, eso es peligrosísimo, peligroso, es insaciable, porque su envidia proviene de su interior y por eso nunca puede quedar satisfecha, ya que siempre encontrará otros en quien centrarse. Por esta causa el apóstol Santiago es muy claro en sus escritos, en Santiago el capítulo 4, el verso 2. O sea que el envidioso es insaciable, él siempre está buscando a alguien a quien dañar a causa de su envidia. Un hombre que camina en un código de ética en relación al ser competente y no caer en el terreno de la competencia, repito, un hombre que camine en un código de ética, en este código de ética en relación al ser competente y no caer en el terreno de la competencia, brinda las más grandes oportunidades para el surgimiento a quienes le rodean. Es un hombre que tiende la mano para levantar a los caídos. Hace fuerte a los débiles. Es de provisión para los desprovistos. En oportunidades
Él mengua para que otros crezcan. Nunca se siente desplazado, nunca se siente desplazado. Sabe que en algún momento debe entregar la antorcha para que otros continúen la carrera que él comenzó o que Dios comenzó en él. Un hombre seguro de sí mismo ve el potencial. Este es un hombre que es seguro de sí mismo, porque no tiene envidia, no tiene celo, no tiene competencia. Es un hombre seguro de sí mismo. Ve el potencial que hay en la gente y los ayuda a enriquecer ese potencial. Les brinda las más grandes oportunidades para el surgimiento. Solo con hombres que desarrollen este código de ética es que podemos ver el surgimiento de nuevos líderes. Ay, mamá. Líderes en potencia que aprenderán a ser seguros en sí mismos y en el llamado que Dios les hizo. Y a su vez seguirán el patrón de quien fue su maestro. Caminarán como hombres competentes, mas no caminarán en la competencia. ¿Te oye bien esto? Código de ética ministerial número 6 en nuestro estudio número 9. Un ministro debe tener un espíritu competente, pero no debe caer en el terreno de la competencia. Usted fíjese en lo que céntrese en lo que Dios le llamó a hacer, ponga su mirada en la meta, déjese dirigir por el Espíritu, porque el Espíritu Santo le dé la misión, que la misión son las directrices que usted recibe del Espíritu Santo, en la cual usted se va a desenvolver para alcanzar la visión. Si otros están creciendo, dejen que crezcan. Si otros le pasan por un lado en la carrera, dejen que le pase por un lado. Usted va en un canal que nadie se puede meter en él. Usted tiene una meta que no es la meta de nadie, es su meta. Usted no está compitiendo con nadie. Usted es único en la carrera. Usted es el único corredor allí en el estadio. Usted es el único que está corriendo en la línea suya. Usted es el único. Usted no está compitiendo con nadie. En el ministerio no se compite, en el ministerio se avanza. No se compite, en el ministerio se avanza. Si tengo que ayudar a otros, darle la mano al que cayó para levantarlo para que siga adelante, hágalo. Sé de qué le estoy hablando, sea humilde, vive una vida quebrantada, sumisa, sujeta, en sumisión, en sujeción, en obediencia. Brinde las más grandes oportunidades, mire el potencial que hay en los demás, ayúdelos a los débiles a ser fuertes. Vamos, ayude a los débiles a ser fuertes. Eso es importante caminar. El caminar en esto es caminar en el pensamiento de Dios. Es caminar en el pensamiento de Dios. Dios no es celoso ni es egoísta. Él no quiere ser el único en tu vida. Él quiere ser el primero. Dios quiere ser el primero, pero no el único. Dios no es egoísta ni envidioso. Dios no quiere ser el único en tu vida. Él quiere ser el primero. Caminar en este pensamiento nos garantizará el éxito, la cobertura, la protección, la guianza, la provisión, el promover, el ascenso y el promover de parte de Dios, el respaldo del poder del Espíritu Santo en la manifestación del ejercicio de nuestro ministerio, el caminar en este terreno. Los ángeles están a nuestro favor. Mire, tenemos toda la de ganar el caminar en el terreno del ser competente, pero no entrar en el terreno de la competencia. Sea competente, pero no entre en el terreno de la competencia. Sea seguro de sí mismo, sea seguro de lo que Dios le llamó a hacer. Nadie no puede hacer como usted. Ante la presencia de Dios hay uno solo que se parece a usted, que usted mismo. En Dios no hay clonaciones, ya se lo dije, usted es único. ¿Ok? Este es nuestro
Sexto Código de Ética Ministerial, en nuestro estudio número 9. Se despide el maestro José Briceño, no antes sin pedirle, por favor, ore mucho por mí. Ore mucho por mí. La protección de Dios. Yo creo mucho en la oración del justo. El texto sagrado, el manual de instrucción, dice: la oración del justo puede mucho. Desata el poder de Dios. Cuando el poder de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, ese Espíritu que creó el mundo, el universo, porque quien hizo el mundo fue el Espíritu Santo, desde el punto de vista formativo. Dios solo dio la palabra es el verbo, y el Espíritu Santo tomó la palabra y hizo los mundos. Ese Espíritu mora en ti, todavía está creando, está formando, está ejecutando, está llevando a cabo la palabra. Todo lo que tú creas en tu corazón y lo confieses con tu boca, no estamos hablando de positivismo, acuerdo mental, cibernética, yoga, ciencia cristiana, nada de esa basura, estamos hablando de depositar la fe, entendiendo los principios y de que están implícitos en el sistema de la fe. Entendiendo lo que es la fe, hay que tener una cátedra de fe completa para poder caminar en fe. Deberíamos estudiar eso. Entonces, deposita la fe en una palabra que Dios decretó. El Espíritu Santo va a manifestar su poder. Hay una presencia, una respuesta de Dios ante una necesidad o una demanda. Necesidad hablando del mundo que se pierde, y una demanda hablando de la iglesia, porque todo lo tenemos en Cristo. En Cristo estamos completos, nosotros no necesitamos nada, todo lo tenemos, está a nuestra disposición, es nuestro, somos coherederos y coherederos en Cristo Jesús. De modo que pido la oración, desate el poder de Dios para mi cobertura, para mi favor. Segundo, compartan este mensaje. Mis hijos no se queden con él. Yo necesito que todo Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, Ucrania, el continente africano, todos en los continentes este mensaje llegue. Si usted puede bajar el mensaje, yo le doy autoridad para que usted baje este mensaje y lo meta en su portal de YouTube. Hágalo, en su canal. Yo no tengo problemas con eso. Hágalo. Yo no estoy compitiendo con nadie. Hágalo. Esto es un beneficio para el reino. Y tercero, si usted puede enviar una ofrenda para este ministerio, que sí la necesitamos. De esto vivimos. El apóstol Pablo dijo que Jesús en una ocasión expresó que no pondrás gozar al buey que trilla, y Pablo lo dice bien claro, y esto no lo dijo el Señor por los bueyes, lo dijo por los que predican el evangelio, por los que viven del altar. De esto vivo. Y si necesitamos, sí, no estoy entrando en el terreno de la conmiseración como para dar lástima, porque tú me dejas una ofrenda por lástima, no, pero debes ser copartícipe de toda buena obra que te instruye en la palabra. Espérate, este ministerio está afectando las tinieblas, me está enseñando, estoy agradecido, yo he aprendido este ministerio, yo voy a enviar una ofrenda. ¿Cómo lo hacemos? Ahí están los correos: josen77briceno@gmail.com, josebriceno71@gmail.com, o si no, me llamas al número 786-604-3352. 786-604-3352. Me llamas, yo te voy a atender personalmente. No tengo asistente, no soy medio del ministerio de la cabeza todavía. Creo que el ministerio es un don de servicio, no una etiqueta ministerial. Yo te atiendo personalmente para cualquier consejo. Envíame un mensaje primero y yo te voy a, después que me envíes el mensaje por WhatsApp, yo te digo a qué tiempo me puedes llamar para que hablemos y conversemos y nos sentemos para cualquier consejo, cualquier guía, cualquier pregunta desde el punto de vista teológico. Si sé y tengo el conocimiento, te voy a responder. Ok, ahí están los correos. Puedes hacerlo por los medios. Pregunta y yo te voy a decir cómo. Se despide el maestro José Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Compartan el mensaje, no se queden con él. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.